Hoy vamos a profundizar en un tema central, quizá el pilar sobre el que se sostiene toda la fe cristiana, la resurrección de Jesús. Y para ello nos vamos a guiar por una reflexión del reverendo padre Manning Maxi Suárez, que nos va a ayudar a entender por qué este acontecimiento es tan fundamental. Y ojo, porque el autor, Manning Maxi Suárez, arranca con una afirmación que es, potentísima. No dice que la resurrección sea un evento importante más, no. Dice que es el más significativo. Paremos un segundo a pensar en esto, ¿eh? Significa que toda la estructura de la fe cristiana, todo, descansa sobre este único hecho. Vale, si es tan crucial, la pregunta es obvia. ¿De qué estamos hablando exactamente? Para poder captar su impacto real, lo primero es desglosar qué significa de verdad la resurrección en este contexto. Y aquí, atención, porque está la clave de todo. No estamos hablando de una simple reanimación, ¿eh? No es como la historia de Lázaro, que, volvió a su vida de antes y ya está. No. La resurrección se presenta como algo completamente distinto. Es una transformación total, una victoria definitiva sobre la propia muerte. Un milagro que, claro, se convierte en la piedra angular sobre la que se construye todo. Claro, una afirmación así tan extraordinaria necesita una base sólida, ¿no? ¿En qué se apoya esta creencia? Pues el autor nos lleva directos a las fuentes, a los relatos de los testigos que, según la Biblia, lo vieron con sus propios ojos. Y aquí hay algo fascinante, de verdad. Fijaos en el énfasis que se pone en lo físico, en lo tangible de esos encuentros. Los relatos no hablan de visiones ni de fantasmas, hablan de algo tan real como comer y beber con alguien que había sido ejecutado días antes. Para aquellos primeros seguidores, esta prueba física era la confirmación definitiva. Esto había pasado de verdad. Si nos vamos al Evangelio de Juan, la escena que nos describe es casi de película. La tumba vacía, claro, es el primer shock, la primera sorpresa. Pero, ojo, esa no es la prueba final. El detalle que lo cambia todo son los lienzos, doblados y colocados de una manera muy concreta. Es en ese momento cuando los discípulos lo entienden. No es solo que el cuerpo no esté ahí, es que la escena misma les está gritando que no lo han robado, sino que ha ocurrido algo mucho más increíble. Bien. Una vez vistos los hechos, tal y como los narran los textos, vamos a sumergirnos en su significado más profundo. Porque, como decíamos, la resurrección no se plantea como una forma de escapar de la muerte, sino como su conquista total y absoluta. Creo que esta comparativa lo deja clarísimo. Por un lado, tenemos la muerte, el final, la consecuencia del pecado, pero por el otro, la resurrección. Y esto es un nuevo comienzo, un amanecer, la victoria que abre de par en par la puerta a la vida eterna. Es como se ve el paso de la consecuencia a la promesa. En el fondo, lo que esto significa es que este acto se convierte en la prueba definitiva de la divinidad de Jesús. Pensemos, al vencer a la muerte, está demostrando tener una autoridad que la fe cristiana solo atribuye a Dios. Es, por así decirlo, el sello final, la confirmación de todo lo que enseñó y fue durante su vida. Pero esto no se queda en una simple demostración de poder divino. Según el texto del padre Suárez, esto tiene consecuencias directas, muy personales, para cada ser humano. Ofrece toda una serie de, llamémosles, beneficios espirituales. Y aquí los tenemos desglosados. Esto ya no es una idea abstracta, ¿eh? Es una oferta muy concreta. Hablamos del perdón de los pecados, de una relación con Dios que se restaura, de la esperanza de una vida eterna, de la victoria sobre el poder del pecado y también de consuelo en medio de las dificultades. Si nos fijamos, cada uno de estos puntos responde a una necesidad humana muy profunda, desde la culpa hasta el miedo a sufrir o a morir. La verdad es que esta metáfora me parece potentísima. El autor dice que la fe, que al final es nuestra respuesta a este acontecimiento, es como un seguro de vida. Obviamente no en el sentido material, sino en uno mucho más profundo. Es la garantía de que la muerte, sencillamente, no tiene la última palabra. Bueno, y después de haber explorado el qué, el cómo y el por qué de la resurrección, el autor nos lleva al siguiente paso, al más práctico de todos. La gran pregunta es, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo llevamos toda esta teología a nuestra vida de cada día? Pues la primera respuesta es celebración, alegría pura. La Pascua no es un recuerdo triste o solemne, al contrario, es la fiesta más grande y más alegre del cristianismo. Es la explosión de gozo por esa victoria sobre la muerte. Todo se resume en una sola palabra: ¡Aleluya! Pero claro, esa alegría no puede quedarse encerrada en el templo. Tiene que salir fuera, tiene que traducirse en una forma de vivir. El texto hace un llamamiento muy claro a que esta creencia se vea, se note en la conducta diaria. Y esto implica integrar principios que no son solo religiosos, sino también cívicos y morales. Y aquí llegamos al objetivo final, al propósito de todo esto. La transformación personal no es un fin en sí misma, no se queda en el individuo. Tiene una meta social: ayudar a construir un mundo más justo, con más equidad. La esperanza en una vida futura no es una excusa para desentenderse del presente, todo lo contrario, se convierte en el motor que nos impulsa a transformarlo.
Y con esto cerramos esta reflexión, pero lo hacemos con una pregunta que la verdad nos interpela a todos, seamos creyentes o no. Si este acontecimiento histórico y teológico es la fuente máxima de esperanza, la pregunta es, ¿dónde vemos hoy los frutos de esa esperanza? En nuestro mundo, ahora mismo, ¿en qué gestos, en qué personas, en qué movimientos se materializa esa victoria sobre la desesperación y la muerte? Ahí queda la pregunta, para seguir dándole vueltas.